El Señor ha de hablar a nuestras vidas hoy en un tema que es bíblico, que es importante, pero que requiere de mucha atención en su aplicación en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice, dejen de hacer lo malo, pues hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en el espejo y que cuando se va, olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25. Señor, habla a nuestras vidas ahora. Queremos estudiar tu palabra como siempre lo hacemos en nuestros tiempos de búsqueda de intimidad contigo, como nos hablaba Verne en la primera reunión. Pero también queremos hoy que hables a nuestras vidas como iglesia. El cuidado que debemos tener en las áreas que tú has de ministrar a nuestras vidas, a nuestros corazones, en lo particular como en lo general para nosotros como iglesia. Y Espíritu Santo, ayúdanos a poner en práctica cada cosa que tú has de hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Te agradecemos, Dios, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la palabra del Señor nos indica que nosotros debemos nutrirnos de la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos. La Biblia, lo hemos estudiado en nuestros tiempos de discipulado, la Biblia es como un alimento espiritual. Tiene muchas expresiones la Biblia para exponerse a sí misma y explicarse a sí misma sobre qué es la Biblia y para qué sirve en nuestra vida espiritual. Pero básicamente la Biblia es un alimento espiritual. Nosotros entonces, cada vez que leemos la Biblia, nos alimentamos espiritualmente. Si yo la leo poco, como poco espiritualmente. Si yo leo lo básico que me gusta solamente, o lo que me entretiene de la Biblia, es como comer cositas ricas pero que no son tan nutritivas, como quizás comerse un chumbeque, o comerse un alfajor, o comerse unos Doritos, que sí son ricos, que sí son buenos, pero que no te van a alimentar para poder crecer espiritualmente sano. Así que cuando leemos la Biblia en solamente aquellas cosas que a mí me interesan, nos estamos alimentando un tanto liviano. Quienes están comenzando en su vida espiritual, lo poquito que lean es bastante alimento. Pero para aquellos que ya tienen tiempo en las cosas del Señor, necesitan algo más, ¿no? El apóstol está diciendo, yo a ustedes ya debería darles vianda. Se refiere a la expresión de comer cosas más sólidas. Pero el apóstol dice, les tengo que seguir dando leche o papilla, cuando ustedes ya debieran ser maestros en la palabra del Señor. Tanto tiempo estás en la iglesia y todavía no sabemos algunas cosas básicas, dice el apóstol. Lo bueno que no está hablando de nosotros, sino de otra iglesia ahí en los principios de la iglesia primitiva, así que no éramos nosotros. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Primero, para poder conocer a Dios. Pero si yo conozco a Dios, sí, una cosa es conocer a Dios y haber estado con Dios y tener a Cristo en el corazón, pero conocer a Dios, saber que a veces Dios no me habla y quedar tranquilo porque sé que no me está hablando, pero estamos bien. No me desespero llenando espacios con Dios. O cuando voy a la iglesia y veo que todo el mundo llora y yo no lloro, yo no me desespero porque sé que Dios está tratando con algunos y en mí también está tratando de otra manera. Yo conozco a Dios. Así que debo indagar cada vez que puedo la Escritura para poder conocer a Dios. Segundo, para alimentarme espiritualmente. Y tercero, para poder cambiar y llegar a ser como la imagen de Dios. Por si usted no sabía, cada uno de nosotros fue hecho a la imagen de Dios. Es decir, cuando alguien le pregunte a usted, ¿cómo es Dios? Usted le tiene que decir, mírame a mí como yo actúo todo el día y vas a conocer el carácter de Dios. Así es Dios. Mírame a mí. Porque así dijo el apóstol Pablo, ¿no? Mírame a mí, po. Y yo te voy a enseñar las cosas que tú necesitas
conocer de Dios, pero tan solo obsérvame, mírame, cómo yo actúo, cómo yo obro, cómo yo actúo cada día, cómo estoy en la iglesia o no en la casa o en mi trabajo, y vas a ver cómo es el carácter de Dios. Porque yo obedezco a Dios, dijo el apóstol, yo obedezco a Jesús. Así que si recibimos esas instrucciones, nosotros vamos a ir descubriendo cada vez cómo es el carácter de Dios y cómo podemos nosotros llegar a ser la imagen de Dios. Ahora, nosotros cuando vamos a la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Y en ese sentido, si tú vienes cada domingo a la iglesia, si tú dices yo voy a estar cada domingo en la iglesia, vas a venir solamente 52 veces al año a la iglesia. Tiene 365 días el año, pero más de 300 días de ese año tú no vas a venir a la iglesia. Solamente vas a venir 52 días al año. Ahora, para nosotros los adultos, escuchar 52 veces una palabra y irme toda la semana a vivir esa palabra a la casa de Dios, a la casa, y vivir esa palabra que Dios me está dando, entonces para mí está bien. Yo puedo alimentarme con eso que escuché el domingo y digerirlo y buscar todas las formas en las cuales yo tengo que cambiar y crecer espiritualmente. Y entonces voy a poder descubrir qué es lo que Dios está haciendo. Lo que hace en mi vida, lo que tiene que hacer en mi vida y lo que yo tengo que cambiar o lo que yo ya he avanzado en mi vida espiritual. Con una vez a la semana, los grandes estamos más o menos bien. Si yo vengo 2 veces a la semana a la iglesia, entonces voy a venir 104 veces a la iglesia. Todavía no llego a la mitad de veces en el año, ¿no? 365 días, 104 veces yo vengo a la iglesia. Es decir, vengo al culto de damas y vengo el domingo, o vengo al culto de varones o de jóvenes y el domingo. Entonces yo digo, está bien, 2 veces al año comer, no está malo. Alimentarse espiritualmente, no está mal venir 2 veces al año. Y luego hay otros que dicen, no, yo soy un poquito más espiritual, vengo 3 veces al año. ¿No? Vengo a 3 reuniones y me alimento de 3 mensajes cada semana. El mensaje que es para la iglesia, ¿no? O sea, pero pastor, yo oro en mi casa y Dios me habla todos los días. Sí, está bien, porque esa es su vida espiritual. Pero hay una vida de iglesia, una vida de familia, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese alimento, del alimento que es bueno para todos nosotros en el conjunto. Así que si yo logro venir 3 veces al año, vendré a la iglesia 156 veces al año. Y a 365 días al año, todavía no alcanzo a llegar a la mitad de veces en el año. Ahora uno puede decir, pero pastor, ¿cómo tan fanático? ¿No voy a venir todos los días a la iglesia? Por supuesto que no vamos a venir todos los días. Obviamente nosotros igual tenemos un plan de descanso, hay días en que no venimos, días que se suspenden las actividades para que podamos descansar y disfrutar tiempo en familia. ¿Está disfrutando el tiempo en familia o se está quedando en la casa sin hacer nada? Puras risas nerviosas, no amén. Ya, listo. No vamos a decir nada. Ahora, hay una estadística que es peligrosa cuando nosotros la comparamos en la vida de los más pequeños, sean adolescentes, preadolescentes o niños. Porque los jóvenes son considerados dentro de aquellos que pueden alimentarse solos, ir al culto de jóvenes, venir a la reunión del domingo y alimentarse espiritualmente. Pero los más pequeños tienen una estadística que es un tanto complicada. Y la estadística dice que si yo traigo a mi hijo una vez a la semana a la iglesia, el día domingo, y lo siento conmigo en el culto, o como ahora que va a tener tiempo de niño, y vamos a poner un promedio de 2 horas cada vez que yo traigo a mi hijo a la iglesia. Si yo lo traigo 2 horas, una vez a la semana al niño más pequeño, al adolescente o al preadolescente, lo habré traído 104 horas al año a la iglesia. 104 horas. Ese niño, hijo de cristianos, que está aprendiendo a conocer a Dios y está aprendiendo a amar a Dios, en la iglesia se relaciona con otros niños que son cristianos. Y entonces tienen actividades en común, tienen juegos en común, tienen una forma de hablar en común porque se conocen entre ellos y están en la iglesia. Algunas veces, cuando nos hacemos amigos entre los padres, los invitamos a casa a tomar tecito y los niños juegan en el living, así que están relacionándose con otros cristianos durante ciertas cantidades de horas durante la semana. Pero si yo me limito solamente a traer a mi hijo una vez a la semana a la iglesia, mi hijo habrá estado en la iglesia escuchando las cosas del Señor y relacionándose con otros niños cristianos 104 horas al año.
ese mismo hijo va al colegio y en un día está 8 horas con 40 compañeros en una sala que se llama Sardina, se llama una sala de clases. Y ahí tiene que compartir con 35, 20 o 40 niños todos los días, 8 horas diarias. Y si usted hace un pequeño cálculo, le da más de lo que voy a decirles, pero en promedio tienen 1.500 horas con niños con los que se relaciona que no son cristianos. 1.500 horas. Y yo lo llevo a la iglesia. Si lo llevo una vez a la semana a la iglesia, mi hijo habrá compartido con otros creyentes y con la comunidad de cristianos 104 horas al año. Ahora, ¿qué pasa si esta semana yo le digo a mi hijo, no, estoy cansado, no vamos a la iglesia? Y si eso lo hacemos varias veces en el año. Entonces, la estadística es peligrosa. Necesitamos que nuestros hijos aprendan más de la palabra de Dios. La iglesia es un complemento de lo que usted enseña en casa. En la iglesia, en el tiempo de niños, cuando viene un niño que viene por primera vez, le vamos a enseñar qué es lo que es la oración. Pero a los antiguos hijos de los hermanos, no les vamos a enseñar a orar. No les vamos a enseñar qué es la oración, porque eso se enseña y se aprende desde casa. Se refuerza con las actividades de iglesia. Al hijo se le enseña a orar por los alimentos, se le enseña a orar cuando está enfermo, se le pide oración al hijo cuando yo estoy enfermo y le digo, ora por mí, quiero cambiarme de trabajo, no sé si voy a poder cambiarme o no de trabajo, ora por mi hijo. Y le enseñamos que la oración es importante, les enseñamos siempre la importancia de la oración. Le decimos, ¿leíste la Biblia? No, ven, siéntate conmigo, leámosla juntos, escuchémosla juntos, veamos juntos la Biblia. Y si lo llevo una vez a la semana a la iglesia, 104 horas habré compartido, mi hijo habrá compartido con otros cristianos en la iglesia. Entonces la estadística es complicada. Después como padres vamos a donde aquellos que nos hacen consejería o a los pastores y les decimos, pastor, mi hijo, no sé qué le pasa, está medio rebelde y no sé qué le pasa porque 104 horas compartiendo con cristianos, 1.500 horas compartiendo con no cristianos. Y por más que yo le explique a los niños pequeños, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, está con ellos 1.500 horas. Y aunque se aísle en la sala, va a escuchar. Entonces, ¿debo yo como hombre grande, como hombre de casa, o como joven, o como esposa, debo preocuparme de mi vida espiritual en cuanto a la Biblia? Por supuesto que sí. Pero ¿y la vida espiritual de los más pequeños? Es también nuestra responsabilidad. Pastor, gracias al Señor, mi hijo es tan grande. Sí, pero tienes nietos. O tienes sobrinos. O por último, hay niños cerca tuyo, o trabajas con niños. Entonces nosotros debiéramos enseñarles, recordarles a ellos, ¿oraste hoy en la mañana antes de venir? No, mi mamá no me hace orar. Bueno, oremos juntos un ratito. ¿Leíste la Biblia estos días? No. Bueno, quiero recordarte esto y le recuerdas algo. No le hablas la historia completa de Jonás. Simplemente le dices, acuérdate de obedecer a Dios. Acuérdate de orar, acuérdate de amar a Dios, de decirle gracias Dios. Pequeña frase que durante el día le vayan recordando la importancia de tener una comunión con Dios. Hay un versículo en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9, que nosotros debemos leerlo de manera responsable, no saberlo. Quizás usted se lo sabe y se lo sabe quizás de memoria o parafraseado, pero si nosotros no tomamos la palabra del Señor para ponerla en práctica, nos va a ir mal. Y Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que yo te he hablado. Mire, para los judíos, apréndete de memoria significaba, apréndete de memoria los 617 mandamientos que yo te mando. Los niños chicos judíos a los 8 años
y hasta los 11 años tenían que saberse toda la Biblia completa, todos los 617 mandamientos. Se tenían que saber las oraciones de la mañana, de mediodía y de la tarde, y la de la mañana por lo general era la oración más conocida que nosotros hemos escuchado en muchos lugares, que es la Shema Israel, o la famosa oración de escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. Y es levantarse y recordar que Dios es primero, o es el único en nuestras vidas. Así que ellos lo oraban cada día. Los discípulos repetían estas oraciones. Y ahora imagínese usted a los discípulos siendo judíos y levantándose cada día diciendo, Shema Israel, Adonai Elohim. Y era todos los días. Y de repente se encuentran mirando a Jesús y Jesús diciendo, hola Padre, ¿cómo estamos? Quería conversar contigo, Dios. Hoy los discípulos andan medio perdidos, no se concentran en la lección que le estoy haciendo. Y Señor, y los discípulos mirándolo así como, ¿con quién habla? Porque su oración no es como la nuestra. Y entonces los discípulos van donde Jesús y le dicen, enséñanos a orar. No es que no oraran. Ellos oraban 3 veces al día, mínimo. Mínimo. Pero no era como lo hacía Jesús, porque Jesús yo lo veo conversando con Dios. Yo digo, oh Señor, tú eres el único Dios verdadero. Y listo, terminé mi oración y me voy. Por eso Jesús le dijo a la gente, cuando oren, no usen vanas repeticiones, orando siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, creyendo que Dios les va a escuchar. Porque ahora las cosas cambiaron. Antes sí era el modelo que usábamos para conversar con Dios. Pero ahora estoy yo, dice Jesús, y les traje el reino de Dios. Ya no es repetir oraciones, ahora es conversar con Dios. Y él lo explicaba y lo decía de tal manera que los niños chicos querían venir a Jesús. No era algo así como, chicos, les voy a hablar sobre la oración. La palabra dice que nosotros, no, él lo hacía de tal manera que los niños se interesaban en su mensaje. Y el mensaje era tan claro y entendido que la gente le decía, bendice a mis hijos, ora por mis hijos. Por eso que cuando nosotros hacemos un buen evangelismo en el lugar de trabajo, la gente nos dice, ¿puedes orar a Dios por mí? ¿O puedes orar a Dios por mi mamá o mi hijo que está enfermo? Y nos dicen a nosotros, ¿por qué? Porque le estamos presentando un evangelio que es entendible para ellos. Que ellos dicen, este es un cristiano que realmente Dios lo escucha. Y por eso siempre te van a decir, a ti te escucha. Y cuando somos de esos cristianos que no estamos siendo buena luz, te lo van a decir. Parece que no estáis yendo a la iglesia, ¿eh? Te hace falta un poquito de iglesia. Deberías ir. Porque también se nota cuando no estamos siendo luz. Amén, Señor. Aprende las palabras de memoria, las enseñanzas que yo te he dado hoy y repítelas a tus hijos. ¿Qué aprendió usted la semana pasada? ¿Qué aprendió aquí en el culto la semana pasada? No sé, me olvidé. ¿Y la hojita? La perdí. Señor. Habla, Señor. Cómprese una agenda para anotar ahí dónde dejé la agenda. ¿Qué aprendí yo la semana pasada? Me fui a casa diciendo, ¡uy, que estuvo lindo el culto, qué hermosa la palabra, la presencia del Señor! ¿Y se las repetiste a tus hijos durante la semana? ¿La enseñaste a tus hijos una y otra vez como la palabra nos dice que hay que hacerlo? ¿Cómo dice que hay que hacerlo? Y la repetirás a tus hijos a todas horas. Como, mamita, tengo hambre, ¿a qué hora almorzamos? Primero almorzaste la palabra del Señor, como el hermano Barner, ¿no? El hermano Barner dice, ahora que te alimentaste con un rico desayuno, desayuna la palabra del Señor y te manda el link para escuchar la Biblia, ¿no? O en la tarde te dice, después de un rico almuerzo, aliméntate espiritualmente y te manda el link, ¿no? Genial el tipo. O sea, uno dice, sí, ya comí, chuta, ahora tengo que... Es medio psicoseada la cuestión, hermano Barner. Pero está bien, por lo menos no hace leer o a escuchar. La repetirás a tus hijos a todas horas. Es que estaba cansado el niño. Bueno, que duerma. Mire lo que dice la Escritura.
Cuando estés en tu casa, tienes que decirle a tus hijos lo que aprendiste. O en el camino a la casa, en el camino al colegio, o de vuelta del colegio, díselo en el camino. O cuando te levantes, ¿se levantó hoy día? ¿Le habló la palabra al Señor a sus hijos hoy? No diga nada. O cuando te acuestes, tiene la posibilidad de que antes de acostarse le hable a sus hijos hoy la palabra del Señor. Escríbelas en una tira de cuero y átalas en tu brazo. Pastores, que eso ya no se usa, ahora son el pan de vida. El pancito de vida. ¿Se conocen los pancitos de vida? Ya, primero, sin llorar, pero eso no es leer la Biblia. Oh, pastor, ¿cómo si yo la leo todos los días? No es leer la Biblia. ¿Ya? Es como levantarte en la mañana y decir, saqué un suflito. ¿Conocen los suflitos, no? Los chip pop, ¿sí? Ya, un dorito, no sé, imagínense alguna cuestión. Yo pesco un chip pop y me lo como. Y le digo al Señor, gracias por tu palabra, Dios. Y Dios dice, pero eso fue un versículo así como, te tengo el medio manjar. No, está bien, Señor, con esto está bien. Y a veces nos alimentamos espiritualmente toda la semana con un pan de vida. Primero, no es leer la Biblia. Segundo, no es el amuleto de buena suerte para hoy día. A ver qué me dice mi horóscopo cristiano hoy día. Mire, si no me cree, haga el ejercicio. Saque todos los papelitos, ordénelos todos, cuáles son buenas noticias y cuáles son malas noticias. No va a encontrar de malas noticias, po. Arrepiéntete, pecador, no lo va a encontrar, po. Vuelve tu corazón al Señor, no lo va a encontrar porque nadie va a comprar el pan de vida, po. ¿Por qué se hizo entonces el pan de vida, pastor? Aquí va el secreto. Hoy me voy a aprender un versículo de memoria. Lo leo, lo guardo, me subo a la micro y estoy todo el día con ese pan de vida. Ese es el propósito del pan de vida. Aprender de memoria la palabra de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo transformamos en un amuleto de buena suerte. Tengo que ir a hacer trámite hoy día. En medio de la angustia y del dolor, chuta, Señor, me va a ir mal. No, si es para aprendérselo a memoria. Guárdalas, escríbelas, anótalas, mándala como mensaje de texto, déjate de andar reclamando en Facebook y comparte la palabra del Señor. Habla, Señor. Escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Cuélgalas en tu frente. Es decir, ¿qué anda entrando en la cabeza? Lee. Arrepentidos y convertidos. Hace años atrás estábamos en Oscar Bonilla, en aquellos años por allá, por el 1900 y... Chuta. Y habíamos algunos jóvenes en aquella época, jóvenes más jóvenes, ¿no? Ahora somos jóvenes adultos. ¿Y sabe qué hacíamos? Yo me aprendía una palabra del Señor hoy día y yo decía, oye, qué buena esta palabra que aprendí hoy. Entonces yo la escribía en un papelito y yo escribía, el Señor me habló esto hoy día. Y yo lo encontraba que era genial para mi vida. Entonces yo lo guardaba y de repente llegaba a la iglesia y no el primero que encontraba, pero de repente así como que, hola Claudito, mira, esto me habló a mí el Señor hoy día. Probablemente a él no le iba a significar nada, no tenía por qué significarle algo. No era como, oh, el Señor me dio una respuesta. No, puede que nada. Pero nos compartíamos la palabra de Dios. Y de repente tú estabas en el culto y alguien llegaba al lado tuyo y te decía, oye, mira Ronald, esto me habló el Señor hoy día. Y yo oh, qué buena palabra, buena. A veces no era una respuesta de Dios para mi vida, simplemente era saber lo que Dios estaba hablando a otro. Pero algunas veces ese papelito significaba una respuesta a lo que yo estaba pidiendo. Tampoco llegue el domingo con papelito acá. Si quiere hacerlo, hágalo, ¿no? Tampoco es como
No, esa es la nueva forma de ahora. El ángel lo reveló así como, no, no, no. Mande su versículo por WhatsApp, más fácil. Algunos escriben en lengua, ni se entiende lo que escriben. ¿Qué más dice la palabra? ¿Cómo debo repetírsela a mis hijos? Escríbelas en la puerta de tu casa y en los postes de tu ciudad. Hay una forma de evangelizar hoy, principalmente en los malls. ¿Cuántos van al mall aquí a perder el tiempo, pecadores? Ay, nadie, ahora son todos, nadie fue al mall. Cuando vaya al mall, la próxima vez que vaya al mall, lleve un papelito que diga, hoy puedes confiar en Dios. Nada más. O alguna frase, ¿no? Tampoco ponga ahí así, arrepiéntete si no te irás al infierno. No, una palabra que a alguien lo motive a buscar a Dios. A propósito, acuérdese que el mensaje cristiano es buenas noticias. Un paréntesis al margen. Entonces usted escriba ahí una frase que lo motive a buscar a Dios. Si usted va caminando de repente por el mall ahí luchando con, Señor, no quiero comprar nada, y hay alguien sentado y usted le dice, mire, se lo doy, se lo dejo. Y se lo entrega y se va. Y la persona puede leerlo, puede votarlo, puede no leerlo, pero es una de las formas que hoy se está haciendo evangelismo. Hay gente que está sentada en lugares de comida, en los malls, y alguien pasa y le deja un papelito en la mesa y se va. Y el papelito dice, tus sueños podrías conversarlos con Dios. Y no dice nada más el papel. Y uno queda así como, oh. Porque mucha gente quizás está buscando el último empujoncito para acercarse a Dios. Otra de las formas de evangelismo que se está usando hoy día en los moles es cuando te subes a la escalera mecánica. Te subes a la escalera mecánica y siempre hay alguien adelante. Y tú dices, hola, ¿sabes qué? Tengo un mensaje para ti. No estás hablando con nadie, ¿no? Si quieres que escuchen. ¿Sabes qué? Si estás con esa crisis, Dios puede acompañarte. Dios te puede ayudar. A mí me ayudó, yo estuve en crisis y Dios estuvo conmigo. Y tienes 10 segundos en la escalera, no te vas a poner a predicar todo el Salmo 119. ¿No? Pero son momentos que tenemos para compartir la palabra del Señor con otros. A veces el hijo en casa se está quedando dormido, está cansado y dice, me voy a ir a acostar, ya ven, dame un abrazo. Y cuando te abrace, dile, acuérdate que Dios te ama. Imagínate a tu hijo yéndose a acostar con esa frase. Anda a acostarte que mañana no te levantáis nunca. Linda la cuestión. La han dicho la otra. Señor. Hay dos formas de reaccionar a la palabra del Señor. Lo que hemos conversado hasta ahora es palabra de Dios. Es una explicación de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Y solo puedes reaccionar de dos maneras. No obedecerla. Me voy a casa diciendo, predicó bonito el pastor, pero no estoy ni ahí con lo que dijo. A veces nos vamos a casa y no anotamos la predicación. Y nos vamos a casa diciendo, estuvo lindo el mensaje hoy. No me acuerdo de qué lo que era. Pero estuvo lindo. Yo sé que Dios algo me dijo. Pero no anoté. Ahora, si usted es de los que anota, anote. Si usted tiene buena memoria y se va a acordar, no anote. Cada uno es diferente en las cosas. Ahora, yo estoy procurando poner también PowerPoint con la información porque algunos aprenden más mirando. Y se van a acordar, sí, yo me acuerdo que vi el... Va a depender. Por eso les decimos que vale la lectura bíblica de hoy, pero si quiere escucharla, la escucha. Si a usted le gusta leer, la va a buscar y la lee. Porque queremos que tengan todas las opciones posibles para poder alimentarse de la palabra del Señor. Entonces, podemos no obedecerla, podemos decir, no me interesa lo que... Estuvo bonito el culto, voy a la iglesia, me encanta ir a la iglesia, pero no soy fanático. Bueno, los que somos realmente fanáticos de Dios, que amamos a Dios, escuchamos la palabra y la obedecemos. Y es lo que tenemos que hacer.
Si ustedes, lo leímos al principio, si ustedes ponen toda atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, hay una frase ahí que dice, serán felices en todo lo que hagan. Esto no significa que no vamos a tener crisis, no significa que no vamos a llorar, no significa que no vamos a pasar por tiempo de andar en el valle de sombra y de muerte, eso no significa eso. Pero vamos a tener gozo en el corazón, aunque estemos llorando. Vamos a tener paz en el corazón, aunque estemos viviendo crisis. Porque la palabra del Señor nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas y lindas y bonitas. No dice eso. Dice, todas las cosas que te sucedan te van a ayudar a bien. Las buenas y las malas. Las malas no son entretenidas, no son lindas, no son un buen momento. Pero cuando logramos superarnos de eso, vemos cómo el Señor nos ayudó a crecer, cómo nos ayudó a madurar, a comprender la palabra y a saber aplicarla. Jesús comparó estas dos acciones con una persona que construye su casa sobre la roca. Vinieron temblores y terremotos y vino lluvia y la casa no se cayó porque estaba con un buen cimiento sobre una buena roca, que en términos espirituales la roca significa estar en Cristo. Pero también Jesús dijo, aquellos que escuchan la prédica del domingo del pastor Ronald y no la obedecen, o del hermano Barner y no la obedece, lo voy a comparar con ese hombre o esa mujer que construyó una linda casa pero en la arena. Y cuando vinieron los tiempos de terremoto y los tiempos de crisis y los tiempos de lluvias, la casa se empezó a quebrar y se empezó a hacer socavones en la casa. Y dice la Biblia que al final la ruina de esa persona fue grande porque no supo edificar su vida espiritual sobre el cimiento de la palabra del Señor y anclado en Cristo. Si yo leo la palabra del Señor, estoy construyendo mi casa con buenos materiales, pero no estoy dándole firmeza a mi casa, porque lo que estoy haciendo es simplemente le estoy diciendo al Señor que es bonita la palabra, que me gusta la palabra, pero que yo no lo necesito para alimentarme espiritualmente. Y entonces cuando vienen los tiempos de crisis, los tiempos de angustia, no sé aplicar la palabra. Porque en algunas áreas sabemos aplicar la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿Cuántos toleran a esos cabros chicos ajenos que usted dice, este cabro chico? Pero usted no hace nada, ¿no? Porque no es suyo. Pero a los suyos, ¿le aplica la misma paciencia o no? Porque puedo tener paciencia con otros porque yo digo, no, pues si no son mis hijos, yo no tengo nada que ver en el cuento, así que es un problema de ellos. Y digo tener paciencia. Pero cuando suceden cosas en mi casa o están tomando esa loza que es mía, que es mis cositas, se acaba la paciencia de repente. Y hay que tener cuidado con eso. Elías, un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, había sido contemporáneo del rey Acab, un rey que reinó en el reino del norte en Israel y que el profeta Elías le dice, durante 3 años no va a llover y hubo una sequía enorme en ese lugar. Y Dios cuidó la vida de Elías. ¿Ya? Dios mandó cuervos para que le alimentaran. Y luego Dios le dijo, ya, ¿sabes qué? Se acabó el arroyo, ya no hay agua en este lugar, así que ándate caminando hacia otro lugar y alguien te va a alimentar. Y se encuentra con una viuda que no tenía nada para comer, que tenía lo último para comer. La última marraqueta en casa, dijo la señora. El profeta le dijo, mujer, dame de comer. Y él dijo, ¿qué? No tengo nada, tengo un hijo y una marraqueta. Nos vamos a comer la marraqueta y nos vamos a echar a morir. Y el profeta le dijo, no será así. Y dice la Biblia que la mujer consiguió muchas botellas para echar aceite. Ella tenía un poquito de aceite. Y el profeta le dijo, consigue con tus vecinos botellas, hartas botellas. Y dice que trajo un montón de botellas, que ya la gente ya no tenía más botellas. Y le dijo al profeta, no hay más botellas. Y dice la palabra del Señor que ella comenzó a echar del aceite que tenía, del poquito aceite que tenía, empezó a echar en las botellas. Y cada botella se fue llenando del aceite con el poquito que tenía. Porque cuando tomas la palabra de Dios y la obedeces, entonces vemos milagros de Dios.
Si yo no estoy obedeciendo a la palabra del Señor, le digo, Señor, necesito un favorcito. Y si empezamos con chantaje, Señor, si tú, yo voy a... Y Dios cuidó de la vida de Elías. Pero llegó un momento en que él se enfrenta a los profetas falsos de Baal. Y Jezabel, la esposa de este rey Acab, dice, Elías, mañana a esta hora estás muerto. Y el profeta, que vio muchas veces la mano de Dios, ¿qué hizo? Salió huyendo. Se arrancó, y en el proceso de arrancarse iba con su criado, con su ayudante, con su asistente, iban los dos corriendo juntos. Y dice la Biblia, literalmente dice la Biblia, que Elías le dice al ayudante, quédate aquí, yo voy a correr solo. Y a veces en nuestras crisis nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los hermanos, o nos alejamos de Dios y corremos solo. Y dice la Biblia que Elías vivió una crisis profunda porque se encontró solo. Los cristianos nunca estamos solos, hay una iglesia que está con nosotros. A veces nos encontramos solos porque nos aislamos, porque nos alejamos. Que no nos pase esto, de que nos olvidemos la palabra del Señor. Elías tantas veces aconsejó a estar juntos con el pueblo, a estar juntos con Dios, animaba al pueblo a estar juntos para poder, pero en los momentos de crisis se aisló. No, dijo, yo voy a orar solo a Dios, no necesito a la iglesia, no necesito a nadie. Y empezó a orar solo. Y entró en una crisis profunda. Que no nos pase a nosotros. Si escuchamos la palabra del Señor en cualquiera de todas las formas en las que Dios nos habla, vaya y ponga en práctica. Mire, yo no sé cuánto sabes de Biblia, pero hagamos borrón y cuenta nueva. ¿De acuerdo? Llegue a casa, búsquese un cuaderno, búsquese una libreta o en un bloc de notas en el computador o en el celular y empiece a escribir lo que Dios te habla cada día. Y hoy, comienza con hoy. Oye, pero es que el pastor habló tanta cuestión que... No, algo Dios te dijo. Dentro de todo esto, algo Dios te dijo a ti. Mira, esto es para ti. Y anótalo. Hoy Dios me habló acerca de esto. Y a partir de que lo escribas, empieza a que eso cambie en tu vida. Si estás sintiendo de parte del Señor que debes orar más, empieza a hacerlo. Si estás sintiendo de parte de Dios que debes leer más, empieza a hacerlo. Si tienes que congregarte más, empieza a hacerlo. Si tienes que predicarles a otros porque no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Lo que Dios te hable hoy. El martes vas a venir a la reunión de varones, a la reunión de damas. Lo que Dios te hable ahí, anótalo. Y al final de la semana, ve todo lo que Dios te ha hablado y ponle un ticket a todas aquellas cosas que tú ya estás haciendo. Quizás no han cambiado cosas, pero ya las estás haciendo para que cambien. Y empieza a tiquearla. Y en aquellas que no le puedes poner un ticket, empieza a hacerlo. Porque cada cosa que no le ponemos un ticket es haber escuchado y no obedecer. Así que no importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, cuánto sabes de Biblia, de aquí para atrás ya está hecho o no está hecho. Pero comienza hoy. ¿Sí? ¿Va a comenzar hoy? Es usted y Dios, no me andan mostrando fin de semana sin mire pastor. Es usted y Dios. Porque por algo Dios nos trajo esta palabra hoy. Así que póngase de pie, vamos a orar juntos al Señor. Y yo sé que Dios habló a nuestros corazones algo, entre todo lo que hemos compartido la palabra del Señor. Así que ahora cierre sus ojos y comience a orar a Dios y dígale, Señor, yo sé que tú hablaste a mi vida en este punto, en 1 o 2 o quizás 3 puntos. Luego llega a casa a anotarlos y a empezar a ponerlos en práctica. Comienza a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta palabra tuya, Dios, que está compartida, Dios, en Santiago, en Primera de Reyes 19, o que está compartida en Deuteronomio, Señor, y que nos recuerda la importancia de escuchar, pero también de obedecer.
Y que no nos pase como Elías, que a veces está todo bien en nuestra vida, pero nos aislamos o nos alejamos de nuestra comunidad de fe o nos alejamos de la familia de la fe de Dios y de repente nos encontramos solos. Señor, todos vivimos crisis, todos vivimos de nuestras decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Y no tengo por qué enfrentarlas solo. Sabiendo que hay una iglesia que me ama, sabiendo una iglesia, una familia de la fe que me ama, una familia en la cual yo puedo sostenerme y apoyarme. Ciertamente no todos son mis amigos en la iglesia, pero hay 2 o 3 en los cuales puedo apoyarme y decirles, ora por mí. Necesito tu oración.